Bien, buenas tardes. Vamos a profundizar a unas pinceladas sobre nuestros cursos, sobre nuestras temáticas, sobre adicciones en su campo relacionado con el contenido importante. Vamos a comenzar viendo que la familia muchas veces es realmente el foco de ayuda, el puente de ayuda. Sin ellos no podríamos haberlo conseguido, etcétera. Pero a veces también es una trampa, porque a veces es un factor, digamos, de protección, ¿vale? Y un factor de riesgo, ¿vale? Un factor de protección y un factor de riesgo. Porque no siempre podemos decir, bueno, la familia me ha ayudado. Al final, a veces la familia ha sido el desencadenante, ¿eh? Nunca hablamos de culpables, sino de responsabilidades y de manejo de situaciones. Pero a veces esas situaciones son tan estresantes y se produce esta especie de paradoja, ¿no? En la que, bueno, pues o bien una familia es al mismo tiempo una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un desencadenante de ayuda, de protección y a veces de encadenamiento, ¿no? Porque nuestro árbol afectivo se ve afectado, ¿eh? El árbol afectivo se ve afectado por este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Así que ambas situaciones se van a generar en nuestra situación, ¿vale? En una familia, pues encuentro ese calor y al mismo tiempo también encuentro a veces desencadenantes, las discusiones, sobre todo el alcohol, tanto para la codependencia de ellos como para la del sujeto adicto y su familia. Así que si nos fijamos bien, si construimos realmente sobre las emociones en nuestro árbol, sobre las situaciones que desencadenan emociones y son para nosotros tan importantes, pues construir desde las emociones, el desenlace final es que vamos a morir, se nos va a llevar el aire, etcétera. No somos fuertes, no construimos bajo la razón, ¿de acuerdo? Bajo el pensamiento racional, que sería el tronco, ¿no? Las flores y frutos y las hojas son los sentimientos y las emociones, que son distintos. Entonces, ¿por qué es tan difícil dejar las drogas? Y yo no diría tanto las drogas solo, sino cualquier comportamiento adictivo. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque en el fondo se trata ¿de qué? Pues de un componente muy íntimo. Nuestro procesador, que es quien nos procesa la información, nos va a llevar constantemente a situaciones de deseos. Estamos diseñados para el placer, para la supervivencia, para el rendimiento. No todas las razones por el consumo de sustancias se deben al placer y a la diversión, ¿eh? Imaginad que con algo que yo me tomara consiguiera alcanzar éxitos en la sociedad que tanto deseamos, una sociedad que es de por sí competitiva. Así que es muy difícil por eso, ¿no? Por eso, entre otras razones. Ahí tenéis un poco el árbol afectivo y cómo estamos construidos en base a una identidad primaria, una identidad primitiva, una identidad social, un autoconcepto y una autoestima. Es decir, al nacer ya tenemos una identidad, ¿eh? Después papá, mamá, tío, hola, abú, ¿no? Balbuceamos y luego la sociedad nos va a marcar una identidad. Aquí el adolescente se nos pierde. Por eso es tan importante hoy, es tan importante hoy lo que está ocurriendo con los adolescentes. Se nos pierden. A ver, atención, atentos. Por eso se nos pierde esta situación con nuestros adolescentes, porque la sociedad y sobre todo la sociedad de consumo, la sociedad de las TIC, de la tecnología de la información y de la comunicación, están desarrollando una identidad diferente, ¿no? Eso formará un autoconcepto, lo que yo pienso de mí, qué pienso de mí, y finalmente si ese pensamiento sobre mí va a influir lógicamente en si yo me quiero o no me quiero, que es la autoestima. Lo que pienso de mí y si me quiero o no me quiero. Así que en el fondo, para prevenir las adicciones, tenemos que tener claro muchos factores y siempre de forma personal e individualizada, pero el entorno, la familia es fundamental, el autoconcepto es fundamental, el árbol afectivo sobre cómo manejamos las emociones es muy importante, etcétera. Entonces, esa forma de prevenir las adicciones va a tener en cuenta sobre todo ese tipo de conceptos, ¿de acuerdo? Las características fundamentales en un trastorno adictivo a observar, a saber, hay muchos factores en los que
son sintomatológicos, ¿no? Pero una mala noticia, una tristeza, una buena noticia nos va a producir, sin duda, nos va a producir también síntomas muy parecidos a una adicción o a un comportamiento adictivo y no va a existir. Entonces yo he señalado aquí quizá dos de esos elementos que son fundamentales, que son quizá muy próximos a la adicción, de los más próximos, como es la pérdida de control y la dependencia. La pérdida de control puede ocurrir muchas veces. ¿Quién no ha perdido el control en una noche de lujuria y no hay adicción, por ejemplo? Tratando de una sustancia y de un placer, que eso es un entorno, ¿no? Pero pérdida de control en cuanto a control de emociones, control de sentimientos, control de decisiones. No quiero vivir de esta manera, pero vivo así. No solamente un momento puntual, sino continuo. Y la dependencia, es decir, depender de alguna manera, ¿no? Y la obsesión por la dependencia. Estos son elementos fundamentales. Realmente, cuando encontramos que en resistir esas pasiones hay verdadera paz y no en seguirlas, es cuando vamos a entender que nuestra lucha tiene sentido. My Kampf, ¿no? Mi lucha tiene sentido. Porque resisto, pero esa resistencia ya la veo de otra manera. No es agradable, pero hay paz. Mientras que de otra manera, cuando no hay conciencia de enfermedad, etcétera, pues claro, difícilmente tengo paz, sino todo lo contrario, ¿no? Así que realmente en todo esto la codependencia tiene mucho que ver. A veces la gran adicción de un sujeto se debe más al daño que aparentemente él considera está haciendo a los demás, pero el daño se lo está haciendo a sí mismo en primer lugar. Pero sufrimos por la gente que amamos y de eso consiste la codependencia, sufrimos por la gente que amamos. Y esto es vital que lo solventemos, ¿vale? Porque si no hacemos las paces con nosotros mismos, es decir, si no comprendemos que de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas, difícilmente saldremos adelante o comprenderemos qué es lo que nos está pasando. Si de nuestras vulnerabilidades. La vulnerabilidad no es ninguna debilidad, ¿vale? La vulnerabilidad es ser débil, pero no es debilidad. Ser débil en una situación es conocerse a sí mismo y es encontrar verdadero significado a la lucha. Es decir, yo, mira, no voy a ir por ahí porque soy vulnerable. Mira, no quiero beber. No quiero beber eso porque voy a beber. No quiero esa raya porque después no puedo parar. Eso es vulnerabilidad, eso es comprender la vulnerabilidad y es fortaleza, en el fondo, es fortaleza, ¿de acuerdo? Así que los problemas hay que enfrentarlos porque si los evadimos, seguirán persiguiéndonos. Y claro, así no vamos a conseguir nada. Otra cosa es que sea difícil, que sea complicado vencer, pero no evadir, huir, echar balones fuera, esto no. Adicción te limita, te potencia al mismo tiempo, convierte tu historia en una oportunidad de superación. Es decir, no es tanto como realmente hacer de esto un drama, que ya lo es, ¿no? La idea de romper los estigmas y la idea de hacer de esto algo más agradable es ver el lado positivo, ¿no? El lado positivo que toda esta situación te está acarreando, que existe, ¿no? El lado positivo. Tus sueños sean más grandes que tus miedos. Es decir, hay mucho gran temor, ¿no? Mucho miedo en la situación en una adicción, en todo lo que significa, pero es hora de comenzar a ordenar nuestra vida de nuevo, como un nuevo despertar, se tratara, ¿no? De una forma diferente, no siempre la misma. ¿Cómo hacerlo? Escribiendo lo que sentimos. ¿Por qué la idea de escribir, que ya es una idea veterotestamentaria? Ya el Señor en el Antiguo Testamento lo instó, lo sugirió, lo aconsejó, lo ordenó a su pueblo. Escribe las cosas para que no se olviden, enséñalas a tus hijos y a tus hijos, átalas en tu mano, ¿no? Esto es totalmente terapéutico. Escribir es hoy, siglo XXI, 4.000 años, 6.000 años después de que lo dijera la vieja Biblia, como creen algunos. Es hoy profundamente moderno, terapéutico y necesario escribir, porque al escribir fijamos. Perdón. Por último, por favor, la conciencia de enfermedad y la
y el árbol afectivo nos van a lanzar a construir una identidad hacia la superación y hacia sobre todo la aceptación, ¿no? Y bueno, la vida es lo que me propuse y luego lo que ocurrió, la vida no es lo que planeaba, pero es al fin y al cabo una vida. Nos veremos en el siguiente vídeo.